Ok, buenas. El siguiente trabajo hace parte de la materia de estadística no paramétrica y será presentado por los siguientes compañeros: Luis Ángel de la Vega, Francisco Chet, Ana María Montes y Edwin José García. Buenas, hoy hablaremos de la distribución de H cuadrado. Una de esas es la prueba de independencia. La prueba de independencia de H cuadrado es la que comprueba que si dos variables están o no relacionadas. Pueden ser que sean las variables de tipo categórica o sean nominales. La independencia de las variables consiste en que las variables siguen la misma distribución, ya sea normal, binomial, Poisson, etc. Para llevar a cabo esta prueba, lo más recomendable es hacer una tabla de contingencia de dos vías, una tabla de doble entrada, o también llamada una matriz de dimensión m por n, donde m y n corresponden al número de categorías de las variables. El juego de hipótesis para esta prueba es que la hipótesis nula dice que las variables x e y son independientes. Si son independientes, quiere decir que x y y no se relacionan. Versus la alternativa dice que las variables x e y no son independientes, lo que se dice que sí se relacionan. Para esta prueba, el estadístico de prueba está dado por el chi cuadrado está dado por la doble sumatoria de los i igual 1 hasta r con los j igual 1 hasta c, de los o y sub j menos los e y sub j al cuadrado sobre e y sub j, donde o y j es la frecuencia observada de la celda que está en la fila I con la columna J, donde E y J es igual a la frecuencia esperada de cada celda de I y J, que la frecuencia es igual a R sub I por C sub J sobre N. Esta frecuencia tiene que ser mayor o igual que 5, ya que si no cumple eso, pues pasaríamos a utilizar el test exacto de Fisher. Otra característica que tiene este estadístico de prueba es que se distribuye con un h cuadrado con r-1 por c-1 grados de libertad. Y la hipótesis nula se rechaza si el estadístico del h cuadrado calculado es mayor que el estadístico tabulado. O equivalentemente, si el p-valor es menor que el alfa prefijado, el alfa hipotético, que se parte en la hipótesis. Hablamos del test exacto de Fisher. Como se venía diciendo, este test se usa cuando las observaciones son muy pequeñas para obtener el valor exacto del P. Una de las reglas más utilizadas para esto es que si el número es de bajas observaciones, se basa es que si el 20% o más de las celdas de las tablas de dos vías presentan una frecuencia esperada menores a 5, como se ha dicho anteriormente. Tenemos que el coeficiente de asociación. Estos coeficientes de asociación de la estadística chi cuadrado, si se acercan a 0, indica que las frecuencias observadas se acercan a las frecuencias esperadas, es decir, apoyan a la hipótesis nula. Mientras que si las estadísticas de chi cuadrado toman valores muy grandes, indica que las frecuencias observadas se alejan mucho de las frecuencias esperadas. Por lo tanto, están apoyando a la hipótesis alternativa. Uno de estos coeficientes de asociación que vamos a utilizar a través de esta prueba o de esta distribución de h cuadrado es el coeficiente de contingencia, que está basado por el estadístico de h cuadrado sobre el estadístico de h cuadrado más n. El coeficiente gamma, el coeficiente Kramer, donde ya todos estos coeficientes son valores entre 0 y 1, donde a mayor valor, mayor va a ser el grado de asociación para estos coeficientes. Corte.
A continuación, les hablaré acerca de la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. Antes de tocar ese tema, tengo que dar una pequeña definición acerca de la función de distribución empírica, que dice que de una muestra aleatoria y de datos conocidos, sean una muestra aleatoria x1, x2 hasta xm, y con datos conocidos, entonces sean los x1 hasta x2 hasta xm, pero son parejas ordenadas, donde x1 es igual al mínimo de entre x1 hasta xm de la muestra aleatoria. X2 es el siguiente y es el mínimo, dado que ya salió, dado el primer ordenado hasta el xm, que es el máximo de esta muestra aleatoria. Luego definimos la función sub m, que es 1 sobre m por la sumatoria de i1 hasta m de la imagen de x sub i menor o igual que x, llamada la función de distribución acumulada. Luego, el estadístico de Kolmogorov-Smirnov se tiene que es t igual al supremo de i1 hasta m de la distancia o la diferencia absoluta observada entre la función acumulada hipotética y la función de distribución empírica, donde el contraste de hipótesis será el siguiente. H sub 0, la muestra de la proviene de la función que es la alterna, la función de distribución de la cual proviene la muestra aleatoria es la regla de decisión se tiene que D es mayor que de alfa. Si esto se cumple, significa que se rechaza, que no se rechaza H sub 0, la prueba, la hipótesis nula. De lo contrario, digo, si D es mayor que de alfa, rechazamos. De lo contrario, no se rechaza la hipótesis. Luego, para el cálculo práctico de D, hay que tomar en cuenta el D más y el D menos. El D más es el máximo entre 1 menos m menos la función empírica, y el D menos es el máximo de la función empírica menos i sobre m, donde D se denota lo siguiente: máximo entre D más y D menos. Y el de alfa puede ser tomado de esta forma, como C sub alfa sobre Km, donde C alfa viene dado o tomado por el modelo de la distribución y su respectivo alfa. En este caso de aquí una ayuda puede ser una forma general de otro modelo de distribución. Se toma para uno de estos valores y para normal los siguientes valores que están aquí: exponencial, Weibull y así. Y para el KM también nos apoyaremos en base a una tablita que tenemos aquí. Para los parámetros generales se tiene que es la raíz de m más 0.12 más 0.11 sobre la raíz de m. Para la normal, esta que está aquí presente, la exponencial y la Weibull. Okay. Un pequeño ejemplo rápidamente de esto es determinar los valores de la primera columna se conforma con una distribución normal con media 1 y varianzas 1.82. Entonces, no es los y ordenados con estos valores. El orden, obviamente, esto viene referenciando como los m. El f, que viene siendo 1 entre el orden entre el número de la muestra, que son 10, obviamente. El z, que es el valor que están dando de los y ordenados menos la media sobre la raíz cuadrada de la varianza, dando cada cuantil. Y esos cuantiles, al hallar en este caso, como estamos hallando la normal, el P norm nos va a dar estos valores. Luego cogemos los D más y los D menos, que es el máximo entre la función, entre 1 menos m para D más por la función empírica menos la función empírica, y el D menos es la función empírica menos 1 sobre m, menos i sobre m. Y el i viene siendo prácticamente estos datos que están aquí, 1, 2, 3, y así. En este caso observamos que de alfa tenemos y vamos a tomar para un alfa de 0.05, tomamos 0.895, resolvemos aquí abajo, nos da el valor de 0.262. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis
de esto, ya que este valor que está aquí desde alfa es mayor que el D. La W de Kendall, también conocida como coeficiente de concordancia de Kendall, es una estadística no paramétrica. Es una normalización de la estadística de Friedman y se puede utilizar para evaluar la concordancia entre los evaluadores. La W de Kendall varía de 0 sin acuerdo a 1 con acuerdo completo. Supongamos, por ejemplo, que se ha pedido a varias personas que clasifiquen una lista de preocupaciones políticas de la más importante a la menos importante. La W de Kendall se puede calcular a partir de estos datos. Si la estadística de prueba W es igual a 1, quiere decir que todos los encuestados han sido unánimes y cada encuestado ha asignado el mismo orden a la lista de preocupaciones. Si W es igual a 0, entonces no hay una tendencia general de acuerdo entre los encuestados y sus respuestas pueden considerarse esencialmente aleatorias. Los valores intermedios de W indican un mayor o menor grado de unanimidad entre las distintas respuestas. Mientras que las pruebas que utilizan el coeficiente de correlación estándar de Pearson asumen valores distribuidos normalmente y comparan dos secuencias de resultados a la vez. En cambio, la W de Kendall no hace suposiciones sobre la naturaleza de la distribución de probabilidad y puede manejar cualquier número de resultados distintos. Tenemos que por definición, el juez J le da al objeto I el rango R sub I J, donde hay un total de n objetos y n jueces. Entonces el rango total dado al objeto de I es igual a R sub I, que eso es igual a la sumatoria de los J igual a 1 hasta M de los R sub I punto J. El valor medio de los rangos es igual a 1 sobre n por la sumatoria de los I igual a 1 hasta n de los R sub J punto. La suma de las desviaciones al cuadrado se define como S igual a la sumatoria de los I igual 1 hasta n de la resta de los R sub I menos el valor medio de los rangos al cuadrado, y pues la estadística W de Kendall se define como 12S sobre n al cuadrado por n a la 3 menos n. Si las estadísticas de prueba de W es igual a 1, todos los jueces o encuestados han sido unánimes. Cada juez o encuestado ha asignado el mismo orden a la lista de objetos o preocupaciones. Bueno, para los bloques incompletos, cuando los jueces evalúan solo algún subconjunto de los n objetos y cuando el diseño del bloque correspondiente es un diseño n, rp o lambda, quiere decir que cada juez clasifica el mismo número p de objetos para algunos p menores que n. Cada objeto se clasifica exactamente el mismo número total r de veces. Y cada par de objetos se presenta junto a algún juez un total de exactamente lambda veces, lambda mayores que 1. Entonces, la W de Kendall para estos bloques incompletos se define como 12 por la sumatoria de los I igual 3 sobre de I igual 3 hasta n de los RI al cuadrado menos 3R al cuadrado por n por p más 1 al cuadrado sobre lambda al cuadrado por n cuadrado menos 1. Aquí tenemos pues un pequeño ejemplo, dice 3 nutriólogos de un hospital se les pide entrevistar a 6 solicitantes para ocupar una vacante en una institución privada dedicada a la salud. Se le ponen rangos para ordenar el juicio de adecuación para el trabajo requerido. Y nos piden usar la W de Kendall para ver si hay concordancia entre los 3 nutriólogos. Tenemos los datos de los 3 nutriólogos a cada uno de los 6 solicitantes y el promedio de cada uno. Nuestras hipótesis son H0, no hay asociación entre la concordancia de los 3 nutriólogos con relación a la valoración de los estudiantes, y H1, que hay concordancia. Aplicamos pues el estadístico W y nos da un W de 0.16. Como este 0.16 es menor que 0.60, que es el de la tabla de los valores críticos, de acuerdo a la W de Kendall se acepta la hipótesis nula. Quiere decir que no hay asociación entre la concordancia de los 3 nutriólogos con relación a la valoración de los estudiantes. Bueno, a continuación le voy a presentar lo que es asociación asimétrica para variables ordenadas de sub BA de Somers.
Bueno, en primera instancia, como definición, la D de Sommer es una medida simétrica que considera una variable como independiente y la otra es la dependiente. Bueno, en el primer caso, el estadístico D de Sommer coincide con la tau B de Kendall y en el segundo supuesto se diferencia del estadístico gamma, en el que incluye los empates de la variable que considera dependiente. Si la variable dependiente es x sub i, d, entonces esto es igual a c menos d sobre c más d más e sub x sub 1, que el numerador lo que indica que es la diferencia entre los pares semejantes y los pares de semejante. Únicamente se incluyen los empates de la variable a predecir. Entonces quedan por fuera los empates de la variable predictora. Bueno, luego podemos calcular la D de Sommer usando la siguiente fórmula, que es la siguiente. D de Sommer es igual a n sub c menos n sub d sobre n sub c más n sub d más n sub t, donde n sub c es el número de pares concordantes, n sub d es el número de pares discordantes y n sub t es el número de pares empatados. La D de Sommer establece si las variables ordinales son dependientes e independientes entre sí. Esta mide el grado de asociación entre dos variables ordinales y toma un valor entre -1 y 1. Los valores absolutos cercanos a 1 muestran una relación fuerte entre las variables y los valores cercanos a 0 indican que hay poca o ninguna relación entre las variables. Todas estas medidas toman valores entre -1 y +1 y alcanzan los valores extremos cuando existe concordancia o discordancia perfecta. Los valores próximos a 0 indican ausencia de asociación. Se tiende a un valor 0 cuando las variables son estadísticamente dependientes. Bajos niveles nos permiten desechar la hipótesis de que ambas variables sean independientes entre sí. Y esto es que aceptamos la hipótesis alternativa de que las variables están asociadas entre sí. A continuación, tenemos un pequeño ejemplo aplicando lo que es la D de Sommer. Entonces, suponga que a una tienda de comestibles le gustaría evaluar la relación entre las siguientes dos variables ordinales, la cual es la primera, la amabilidad general del cajero, que esta está clasificada del 1 al 3, y la segunda variable, que es la satisfacción general de la experiencia del cliente, también está clasificada del 1 al 3. Entonces se recopilan las siguientes calificaciones de una muestra de 10 clientes, la cual tenemos las 10 muestras. Tenemos la primera variable, que es nice, la cual nos dice que es la amabilidad general, y la segunda variable, que es la satisfacción, que es la satisfacción general, ¿cierto? Entonces, para cuantificar la relación entre estas dos variables, podemos calcular la D de Sommer usando el siguiente código en R. Entonces, creamos dos vectores, el cual con la primera variable la denotaremos con agradable y un segundo vector con la variable satisfacción. Entonces, descargamos el siguiente paquete, que es DevTools de la librería, y calculamos la D de Sommer de la siguiente forma, con Sommers delta. Ingresamos los dos vectores, que es agradable y satisfacción, y esto nos resulta ser un valor de 0.68966552. Entonces, dado que este valor es bastante cercano a 1, esto indica que existe una relación positiva bastante fuerte entre las dos variables. Esto tiene sentido intuitivamente, ya que los clientes que califican a los cajeros como más amables también tienden a calificar su satisfacción general más alta.